Egunon, ongi etorriak Norbera programak bere 25. urteurrenaren baitan antolatu duen jardunaldi honetara. Nerabe izatearen abentura. Dakizuenez, Norbera programa Izan Fundazioak bultzatutako programa da. Izan Fundazioaren izenean, eskerrak eman nahi dizkiegu, gaurkoan ona hurbildu diren agintariei eta baita zuei ere. Pozgarria da benetan, hainbeste jende, hainbeste pertsona gaur hemen bildu izana. Hainbat arloetatik etorritakoak gainera, besteak beste, osasuna, hezkuntza edo gizarte zerbitzuak. Eskerrak eman nahi diogu ere, Orona Fundazioari leku zoragarri hau eskuragarri jartzeagatik eta emandako erreztasun guztiengatik. Fundamentalmente de adolescentes vamos a hablar en el día de hoy, de su cerebro, de cómo motivarles en los estudios, de la alianza terapéutica y de las claves en la intervención con ellos y ellas. Pero también nos gustaría poder hacer una reflexión sobre sus familias. Una compañera del programa Norbera decía hace unas semanas lo siguiente: cada vez me encuentro con más padres y madres que tiran la toalla, que se sienten solos, sin autoridad sobre sus hijos e hijas, sin recursos, perdidos, cansados y, lo que parece más grave, sin motivación ni ganas para seguir intentándolo. Esperan que saquemos una varita mágica y les devolvamos al niño que su hijo o que su hija fue, o que lo convirtamos en un adulto de golpe que no les dé más problemas. No ven salida ni solución inmediata. Y los hijos e hijas se quedan solos, abandonados a su suerte, en su falta de límites, en su agresividad, en su crisis, en su miedo al mundo, en su caos, en sus dificultades. Es fácil ver la responsabilidad de los padres y las madres en estas situaciones e incluso conectar con el enfado y la crítica. Es fácil teorizar sobre la causalidad de todo esto. Lo difícil es hacer entender a esos aitás y amás que si luchan unos años más con presencia, autocontrol y autoridad conseguida con el trabajo conjunto de la familia, escuela y la comunidad, podemos conseguirlo. Seguiremos trabajando arduamente para que las familias no tiren la toalla, para que confíen en que con presencia, conexión y trabajo las cosas no solo cambian, sino que pueden mejorar. Besterik gabe, agintariei emango diegu txanda jardunaldiaren hasiera honetan. Lehenik eta behin, Orona Ideoko areto honetan egonda, Hernanin, bertako alkatea etorri zaigu, Xabier Lertxundi. Berea da hitza. Eskerrik asko, egunon denei, ongi etorriak izan zaiteztela Hernania. Eskerrik asko Izan Fundazioari gaur jardunaldi honi hasiera emateko orea emateagatik. Aitortu behar dizuet, netzako benetako plazerra dela, ze hemen batzuk badakizuen bezala eta itaskunek eta badakiten bezala, nire bizitza profesionala hezkuntza munduan eman dut, orain 3 arte, ardura hartu nun arte, eta urte horietako asko eta asko nerabekin lanian pasa ditut, denak izan ez badia, ez orduan, ondo, badakit zer dan adolescentearen abentura izate hortan akonpainamentu lanetan aitzia, eta barita magikoarena zenbatetan entzun izan dugun profesional bezala lanean aritu gainean, ez? Da, benetan netzako plazer bat da. Gure bizitzako eta pagakoitzak bere ezaugarriak baditu eta jakina da nerabezaroa ere ez dela batere erresa, baino ze importantea da nerabezaroaren ezaugarriak ulertzea, ez? Eta gaur bezalako jardunaldi hauetan nerabezaroak dituen aspektu desberdinak ulertzea, ez? Egitaragoa ikusita alde fisiologikoenetik garunaren garapena aztertuz edo astetik, baita alde emozionalen lantzera ere, ez? Familia arteko maitasuna eta ukazioaren arteko dikotomia hori, edo presentziaren garrantzia zenbateinokoa den adolescentzian edo nerabezaroan, ez? Benetan, apasionatzen hauten gaiak dira, jarraituko nuke hitzeiten eta hola, baino ze importantean globaltasunean ulertzea hauek eta bai Izan Fundazioak egiten duen eta Norbera programakin egiten den modun globaltasun batean ulertzean nerabezaroa, ez? Askotan jokabide batzuk kriminalizatzeko eta gaitzespenean simplifikatzeko ohitura dakau,
Eta azken garai hortan gertatu da, ez dira garai erresak izan inorrentzat, baina seguraski nerabeentzat areta gutxiago pandemia eta konfinamendu garaiak eta eman dian jokabide asko modu simple batian kriminalizatzeko joera izan dugu, ez? Bueno, uler dezagun ze garrantzi dun etapa honek, bizitzako etapa honek, eta ze ezaugarri ditun, eta ezagutza hortatik ulermen batea iritsiko ga, ez? Nik ustet esango nuke erakunde publikoei oraindik ere asko falta zaigula egiteko, baina gauzak aldatzen nahi diala. Gaur goizean pixkat hausnartzen nahi nintzen eta holako jardunaldi bati sailburu batek, diputatu batek edo alkate batek sarrera ematea ustet orain dela urte batzuk ez zela pasako. Baina konstiente gai hauek ze garrantzi duten gure jendartean eta gure arlo publikoan eta gure agendetan tarte bat egiten dugu gai hauen inguruan gonbidapena jasotzen ditugunean etortzeko. Eta nik uste hau badala erakunde publikoak konstiente izaten nahi gehala elkarteekin batea egiten dugun lanak lehen lerroan jarri behar degula, gure agenden lehen lerroan jarri behar degula, ez? Eta erakunde publikoak ez gala iristen toki guztitara eta elkartak beharrezkoak zehatela batez ere denek, kasu hontan nerabetan zentratuta, aukera berdintasuna bermatzeko. Edozein delarik ere, edozein pertsona, edozein eraben jatorri, ezaugarri, izaera, denek aukera berdintasuna izan behar dugulako, izan behar dutelako, nerabezara jaurrutitxen margelditu zaitelako, zoriontsu izateko eta garapen osasuntsu bat emateko, ez? Eta hortarako akonpainamentu profesional bat behar balin bada, denek ere, aukera berdintasuna izan dezatela. Eta bukatzeko aldarrikatuko nahiko nuke, hezkuntza munduan lan egiten duten degun profesionalen lana. Eta hezkuntza munduan utzeko jazue, azpimarra berezia egiten, hezkuntza ez formalean lan egiten gabiltzanon profesionalen lana. Osagarriak direla, nerabe, gazte, aurren, zoriontasunean laguntzen dela eta akonpainamendu lan hori horrek bere biziko garrantzia dula alegia, eta askotan ez dela baloratzen, eta zen importantea dan hezkuntza ez formalean egiten dian lan horiek baloratzen, kasu honetan norbera programan bezala egiten dianak. Asko di elkarteak, kasu honetan 25 urte norbera programak, zuzenean niri elkarlanean aritza tokatu zaitenak, eta aldarrikatu dezagun eta erakunde publikoetatik balioan jarri ditzagun langile hauek, programa hauek, eta segi dezagula denak elkarlanean aukera berdintasun bat eskeniz gizarte osoari. Eskerrik asko. Mila esker, alkate jauna. Como decía al comienzo, Norbera es un programa impulsado por Fundación Izan. En este caso, José Ramón Aramendi es su presidente y es quien interviene a continuación. Comenzamos. Egun on denoi. Buenos días y gracias por asistir a este acto. En este momento me toca hacer un montón de agradecimientos porque son muchas las instituciones que colaboran con nosotros y nosotros no podríamos hacer nada sin todas esas instituciones. Y las quiero nombrar expresamente. En primer lugar, una mención muy especial para las religiosas de Notre Dame, que es donde tiene la sede Norbera y donde acompañamos y colaboramos, intentamos hacer lo mejor que podemos nuestra labor con los adolescentes. Ellas nos ceden los locales gratuitamente, está en el antiguo colegio de Notre Dame y un recuerdo para ellas. Gracias a los numerosos ayuntamientos, que son muchos los ayuntamientos de Guipúzcoa que colaboran y nos ayudan pues en muchos sentidos, no solamente económicamente. Gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a sus departamentos de políticas sociales, al Servicio de Inclusión Social y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista. Gracias, Maite. Gracias al Gobierno vasco y a sus departamentos de Educación, Igualdad, Salud, Justicia y Políticas Sociales, que es larguísimo todo lo que tenemos aquí. Gracias a numerosas empresas privadas, instituciones, personas jurídicas,
y personas individuales que día a día nos ayudan, y nos ayudan, como digo, en muchos sentidos. Gracias a Orona, que estamos aquí y que nos han cedido este magnífico salón de actos, como suelen hacer muchas veces. Y, cómo no, a todas las personas que aportan día a día su trabajo más comprometido en este proyecto. Se han entregado y se entregan en situaciones muy complejas y dolorosas, pero siempre dando cariño, ilusión y esperanza. Es lo más importante. Estamos tratando con niños, casi, bueno, adolescentes, con situaciones tremendas, ¿no? Es difícil y a veces tienes el riesgo de quemarte, ¿no? Es complejo todo. Luego quisiera destacar un punto de gran importancia para la Fundación ISAN y para Norbera, que es la colaboración público-social o público-privada que apoyaremos y apoyaremos siempre desde nuestra fundación. Creo que es importantísimo y se ha demostrado en muchos países, naciones, que esa colaboración siempre es positiva. No tiene que haber nunca un enfrentamiento, sino todo lo contrario. Tiene que haber colaboración. La sociedad civil y el sector público, sus representantes en última instancia, son nuestros representantes, han de estar coordinados para una mejor gestión de los medios y cuyo objetivo alcance la cohesión social y el bien común. Esta colaboración ha sido constante, fluida y eficaz siempre, en momentos muy difíciles y dramáticos. Y asimismo se ha demostrado su eficacia muy recientemente. Ya no nos acordamos, aunque me parece que volvemos a recordar el COVID-19. Parece que han pasado 50 años, se han pasado, yo no sé si 2 años, 1 año, ahora sí 2 años porque empezó el 20, pero yo creo que ahora mismo estábamos hablando que en Alemania las cosas se están poniendo muy mal, aquí se está incrementando mucho también y me parece que nos vamos a volver a acordar, desgraciadamente, otra vez. Pero, en fin, esperemos que todo vaya bien. Y ha sido una experiencia muy exitosa. Nosotros hemos estado colaborando con Diputación, con el Gobierno vasco y desde luego, sin esa colaboración, yo no sé qué hubiera salido, ¿no? Nos hemos ayudado mutuamente muchísimo, ¿no? En ese sentido ya os he dado las gracias. Pero es importantísima esa colaboración y yo soy un defensor auténtico y lo mantendré siempre. Ahora, una cosa, no podemos olvidar que detrás de estos principios, grandes principios de colaboración y todo esto, ¿qué hay? Pues están las personas, como os decía, casi niños, adolescentes, viviendo momentos de gran angustia en sus vidas, intentando superarlos. Pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos. Ellos son los grandes protagonistas de Norbera. Estos jóvenes, con la ayuda de sus familias, que eso es vital, sin las familias no se podría hacer, tienen que colaborar. Muchos pertenecen a familias divorciadas o separadas, pero nos tenemos que coordinar siempre. Y lo hacemos. Bueno, estos jóvenes, con la ayuda de sus familias, como digo, y dentro de Norbera, su referencia vital, porque Norbera, sus educadores, sus educadoras, es importantísimo para ellos, ¿no? Es la referencia que tienen. No se han rendido y han luchado por superarse y salir de un vacío existencial, una enfermedad, una adicción y alcanzar una estabilidad y dar sentido a sus vidas. Que no es fácil, es muy fácil meterte en una adicción y luego cómo sales de ahí, ¿no? Es un mundo tremendo. Y encima en esa edad, que nosotros atendemos desde los 13 a los 17 años, ¿no? Fijaros qué momento vital, biológico, hormonal y de todo se desarrolla en esas edades, ¿no? Bueno, pues eso es lo que intentamos, darle un sentido a esas vidas. A los jóvenes que hoy padecen adicciones, trastornos psicológicos, incomprensión, desde Norbera, yo mismo, les mando un mensaje ilusionante. Tú puedes, entre todos podemos.
Y para finalizar, una vez más, un abrazo muy especial a todos los jóvenes y sus familias, que están aquí algunos, que han pasado por nuestro proyecto a lo largo de estos 25 años. Gracias a todos y a todas las que estáis. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Ramon. Gurekin dugu baita ere Maite Peña, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuko diputatua. Berea txanda da. Bai, maikide hoi, mi esker, egun on guztioi eta lanik eta behin mila esker zuei gaur etortzeagatik, ez, gurekin egoteagatik, baina batez ere izan fundazioari, ez, gaurko jardunaldia antolatzeagatik. Programa ikusita, ziur nago asko ikasiko degula, ez? Eta ikasi ingo degula, hortan ez dakat zalantzarik, baina baita ere gaurko jardunaldia ospatzeko da. Ospatzeko eta eskertzeko da, ez? Ospatzeko izan fundazioa bezalako entitate bat daukagulako Gipuzkoan, ez? Eta guretzako oso garrantzitsua da. Nerabe baten heziketa prozesua oso komplikatua da eta familia askorentzako izan fundazioa zuek zarete heldulak leku bat ordezka ezina gainera, ez? Eta eskertzeko eta ospatzeko ere Norbera programarekin 25 urte daramatzazue lanian, ez? Eta babesa hori ematen, azkar esaten da 25 urte, eguna joan, eguna etorri, lan asko dago, ez? Horren atzetikan, profesional asko, familia asko, eta nik uste dut, gaurko eguna ere, pertsona guzti hoiei eskertzeko eguna da, egin dezuten lan guztiagatik, ez? Nos señalan en el título de la jornada de hoy la aventura de ser adolescente. Y es casi imposible, a mí por lo menos me ha pasado, leer el título y no pensar en mi adolescencia, ¿no? No situarnos a cada uno en aquella etapa de la vida que tampoco fue fácil y sobre todo no situarnos o que no se nos vaya la mirada hacia aquellas personas que tenemos en el entorno más cercano que están formando parte, están viviendo esos procesos de adolescencia desde cualquier perspectiva. Hijos, hijas, primos, hermanos, amigos. Y es que, pues es una etapa crucial en la vida, de una complejidad muy grande y que en el mejor de los casos pues conlleva inseguridades, en el peor, miedos, frustraciones, sufrimiento, en cualquier caso, ¿no? El de la adolescencia no es un tema nuevo, ya los filósofos griegos situaban definiciones, situaban procesos y sobre lo que es ser joven, ¿no? Y tampoco ha cambiado mucho en lo que es en la concepción de lo que es la adolescencia, lo que es ese momento de la vida. Sin embargo, la complejidad del ser humano y su interacción en la sociedad cambiante sí que necesita que sigamos ahondando, sobre todo en el conocimiento, ¿no? Porque la adolescencia es la misma etapa de la vida. Sin embargo, la manera de afrontar la adolescencia es hoy en día igual que hace años. Nuestros adolescentes, ¿no? Las personas adolescentes, las jóvenes y las niñas y niños que se van a enfrentar a esta etapa y sus progenitores y su entorno de comunidad, el educativo, el sanitario, nos encontramos ante los mismos retos, ante los mismos problemas. Las herramientas, los instrumentos que tenían entonces para hacer frente a los problemas que surgían son los mismos que hoy en día nos van a valer
y son los mismos que nos van a valer en un futuro. Bueno, yo creo que es necesario, en el sentido de lo que propugna Izan Fundazioa, ahondar en el conocimiento y ahondar en el análisis de qué es todo lo que ha cambiado, ¿no? Cómo han cambiado las relaciones, cómo ha cambiado la tecnología, cómo ha cambiado las estructuras sociales, cómo ha cambiado el ámbito socioeconómico y cómo en este mundo globalizado, rápido, individual, cada vez más individualizado, hacemos frente a procesos de adolescencia en el que tenemos como objetivo pues que acaben siendo adultos, personas adultas, que aporten a la comunidad y que tengan un proceso vital satisfactorio para cada cual, dentro de todas las diversidades que puede haber, ¿no? Y yo creo que ha cambiado, hay cambios, va a continuar habiendo cambios y lo que tenemos que estar es bien atentos, bien atentas a cuál es la evolución de todos los elementos externos que condicionan los procesos de adolescencia. Y es que hay que vivirla en un contexto concreto, no, más allá de las teorizaciones, ¿no? No os descubro tampoco nada nuevo si os señalo que cuanto antes, ¿no?, se actúe, que cuanto antes se enciendan las alarmas, que cuanto antes se pongan herramientas a disposición es mucho mejor y los resultados son mucho mejor, porque un buen trato a la infancia es una oportunidad también, pero también es una responsabilidad colectiva de la sociedad. Y la infancia de hoy es la sociedad del futuro, con lo cual invertir hoy en la infancia es invertir en la sociedad del futuro. Y ahí no hay ninguna duda. Sí quería hacer un paréntesis para señalaros, aprovechando que tengo la oportunidad, para señalaros qué es lo que estamos trabajando en Guipúzcoa en torno a lo que son las políticas sociales y que tiene pues mucho que ver con todo lo que hoy vamos a hablar a lo largo de la jornada que nos han preparado, ¿no? Pusimos en marcha la legislatura pasada ya un proceso de relación con la ciudadanía, de tal manera que nos pudiéramos adelantar la detección, por lo menos, de los retos de futuro, ¿no?, cómo van cambiando las condiciones y dentro de ese marco de relación hemos establecido un think tank, hay 35 personas que están trabajando esos procesos de futuro, pero anclados en la realidad del día de hoy, ¿no? Estamos trabajando indicadores de personalización, la evaluación en todas las políticas sociales y esto es muy, muy interesante. De la mano tenemos la Agenda 2030. Los que están aquí en la mesa lo conocen perfectamente y seguramente muchas de vosotras y vosotros también. Se trata de una agenda que pretende transitar las políticas sociales de lo que son unas políticas basadas en la organización de los servicios a unas políticas basadas en las necesidades de apoyo de las personas. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Xavier de la necesidad del abordaje desde el conjunto, ¿no? Si ponemos a la persona en el centro, qué necesario es que diferentes sistemas se articulen para aportarle el apoyo que necesita. Y hoy sí que la foto que tenemos hoy aquí en esta mesa, pues yo creo que es un indicador de cómo se va trabajando en eso. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se ancla? La participación de las personas usuarias, la innovación y la evaluación. Y traigo a colación esto de la participación porque Izan Fundazioa y Norbera, ¿no?, con el programa Norbera hacen mucho hincapié y ha salido de la importancia de las familias. Y os voy a poner un ejemplo de esta participación que estamos llevando a cabo en todos los niveles y en todos los colectivos, ¿no?, desde las personas más mayores que están ingresadas en residencias hasta los más menores que están en nuestro ámbito de actuación. Por lo tanto, son los menores guipuzcoanos y guipuzcoanas que se encuentran en una situación de desprotección.
se ha adecuado un proceso participativo para que estas personas menores de edad en contextos verdaderamente complicados nos digan de primera mano, los que ya han pasado también, pero los que están inmersos ahora mismo en un proceso, nos digan qué es lo que piensan del sistema de protección, de cómo trabajamos, de cómo lo viven, de qué es lo que creemos que hay que mejorar. Ha sido muy interesante y si pueden participar unos menores de 6 años, podemos participar cualquier persona adecuando los mecanismos a la participación, ¿no? Y lo que nos señalaban es que tienen familias y que quieren que las familias sean parte importante de los procesos y haceros cargo de que sean parte importante de los procesos con todo el contexto que tiene alrededor, muy variado. No vamos a entrar, una familia que tiene un menor en una situación de desprotección grave. Y ahí dicen, son mi familia, son a veces donde se viven los focos de los conflictos, pero queremos que formen parte de nuestro proceso de vida, queremos que formen parte de nuestro proyecto. Y a mí me lleva eso a la siguiente reflexión, y es cómo articulamos una escucha activa, una escucha sana con estos adolescentes. Porque lo primero que tendremos que hacer es escucharles, pero escucharles, bueno, pues de esta manera, ¿no? Sin prejuicios, con mente constructiva, desnudándonos también, ¿no? Enfrentándonos a esa escucha con transparencia y esto es algo, bueno, pues que estamos haciendo, que compartimos con todo el trabajo que realiza bueno, Izan Fundazioa y en concreto Norbera, porque apuesta por el establecimiento de relaciones de confianza y afecto. Pero para establecer esas relaciones de confianza y afecto es imprescindible escuchar. Y es imprescindible también escuchar al de al lado y empatizar. Y este es un reto que como sociedad, pues yo creo que todavía tenemos bastante pendiente. Lo cual, bueno, voy a ir concluyendo, pero lo que sí quería poner de manifiesto es la necesidad de anticiparnos, la necesidad de la formación, de aquí que pues un día como el de hoy sea tan importante, formación y conocimiento, qué forma parte de este proceso de la adolescencia, cuáles son los retos a los que nos vamos a encontrar, las dificultades, cómo podemos articular desde luego desde esa escucha activa. Y luego también me parece que es muy importante una cuestión que ha salido, que es el tema de la comunidad. Necesitamos a la comunidad como herramienta para abordar estos procesos, pero necesitamos que nuestras niñas, niños y adolescentes entiendan que la comunidad es un espacio a proteger, que va justo contracorriente de todos los cambios sociales que estamos padeciendo. La comunidad es garante de cohesión social, la comunidad es garante de apoyo y es algo que desde luego debemos de incluir en todos los procesos que pongamos en marcha desde lo profesional y debemos de trabajar en la sensibilización para que tanto el ámbito educativo como el de la salud, como el de los servicios sociales, como el de la judicatura, ¿por qué no?, entiendan que la comunidad es un instrumento muy potente. Nire partetik besterik ez eskertzea, esan dudan bezala, gu parte sentitzen gea, aurten bertan indartu dugu Norbera programa, benetan usten dugulako emankorra dela eta beharrezkoa dela eta behar handia dagola eta horri eutsi behar diogula, ez? Beraz, mila esker, ziur naiz gaurkoa oso emankorra izango dela eta nire aldetikan besterik ez mila esker zuen arretagatik. Mila esker Maite Peña diputatua. Eta azkenik agintarien parte hartzerekin amaitzeko Eusko Jaurlaritzatik,
Beatriz Artolazabal, berdintasuna, justizia eta gizarte politiketako sailburuari emango diogu hitza. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, esta mesa yo creo que es una evidencia de esa colaboración que Ramón enfatizaba como una buena práctica a la hora de poder implementar políticas coordinadas que den solución y sean eficientes a las necesidades que en este caso nuestros niños, niñas y adolescentes nos demandan y tienen, ¿no? Yo creo que esa colaboración ya la hemos venido poniendo en práctica desde hace tiempo, pero es necesario impulsarla y yo creo que bueno, pues en ello estamos todas las instituciones, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, a la Fundación ISAM por hacernos partícipes de este encuentro al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Es un departamento amplio, un departamento con muchas competencias, pero un departamento que dentro de sus objetivos y responsabilidades tiene mucho que decir en el ámbito de las necesidades y de los problemas que los niños, niñas y adolescentes tienen en Euskadi, ¿no? Desde la protección social, desde también la igualdad y desde también el mundo de la judicatura, ¿no? Porque al final, a veces, por diversas circunstancias, es necesario contar con este ámbito para poder proteger de una forma más intensa a nuestros menores. 25 urte daramatzazue zailtasunak dituzten gaztei eta haien familiei laguntzen Norbera programaren bidez. Urte hurrena zoriontsua. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzaren izenean eta Euskal Gizartearen izenean por este trabajo, ¿no? Una de las máximas prioridades para el departamento que tengo el honor de dirigir es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Se trata, por tanto, de un objetivo que nos conecta estrechamente con la misión y los valores que tiene la Fundación ISAM en general y con su programa Norbera en particular. Hoy participáis en este encuentro voluntarios, personas profesionales del ámbito de la psicología, de la pedagogía, de la medicina, del profesorado, terapeutas familiares o también profesionales del trabajo social, ¿no? Cada uno de vosotros y de vosotras interactúáis en vuestro día a día tanto con adolescentes como con sus familias, porque si es importante ayudar a los adolescentes, también lo es trabajar con las familias. Y yo creo que estáis haciendo una labor encomiable. Pero siempre lo tenemos que hacer de forma solidaria, ¿no? Y no en pocos casos, también de forma altruista y voluntaria. Cada una de vosotras y de vosotros conocéis, por lo tanto, mucho mejor que nadie, las necesidades y las dificultades a las que se enfrentan estos chavales y chavalas. Trabajáis con esas familias desde un punto de vista educativo o también, cuando es necesario, desde un punto de vista terapéutico. Desde un diálogo paciente que respeta tiempos y procesos, con un compromiso y con responsabilidad. Con afecto y con empatía y confianza en la autonomía y capacidades de cada persona. Lo decía antes Maite, ¿no? Es necesario ponernos en el lugar del otro para saber lo que siente, para saber lo que necesita y para poder dar esas soluciones y esas respuestas que nos están demandando. Y eso no solo os convierte en un apoyo esencial para tantas familias y adolescentes que en momentos muy determinantes de su vida no encuentran el modo de hacer frente a esas dificultades. Os convierte también en valiosísimos compañeros de viaje para las instituciones que tenemos también la responsabilidad de ofrecer una respuesta eficaz a esos problemas. Lo decía antes Ramón cuando daba las gracias a las diferentes instituciones por el trabajo y la colaboración. Yo creo que esa colaboración se manifestó de una forma mucho más cruda y intensa cuando el COVID, que esperemos que no sea lo que está pasando en Alemania, esperemos que esto ya lo hayamos superado y que con la cuarta vacuna o con las que tengan que ponernos seamos capaces de protegernos y no volver a aquellos años y meses tan duros y complicados, ¿no? Pero en aquella época no sabíamos cómo se tenían que hacer las cosas, las instituciones trabajamos de una forma intensa, pero lo hicimos además desde la más absoluta lealtad y desde la más absoluta sinceridad con las entidades del tercer sector. Aquellas tardes en las que Lide y yo, junto con más gente del equipo, trabajábamos para hacer frente a una situación que no sabíamos cómo,
Bueno, yo creo que reforzó todavía más, si cabe, ese trabajo colaborativo que ya veníamos desarrollando. Y nos ha servido para, en esta situación de guerra en la que también hemos tenido que dar una solución urgente a las necesidades que las personas refugiadas que están llegando a Euskadi, que han llegado a Euskadi desde Ucrania, bueno, pues nos ha servido esa confianza, esa colaboración, esa coordinación para dar respuestas de una manera, yo creo, que eficiente. Por tanto, desde el liderazgo institucional creemos firmemente en la colaboración, tanto en la colaboración interinstitucional, pero también con la colaboración con el tercer sector. Todas las madres y padres nos hemos enfrentado o nos enfrentamos a veces con dificultades inherentes a la edad de nuestros hijos, en edades complicadas como puede ser la adolescencia. Y yo lo hablo por propio conocimiento. Yo tengo 2 hijos, un chico y una chica, que están en edades, bueno, próximamente van a cumplir 22 y 19 años, y siendo una etapa preciosa en la vida, tiene sus complejidades a las que los padres y las madres tenemos que hacer frente para poder orientarles, para poder ayudarles dentro de su libertad, pero para poder asesorarles y estar ahí cuando ellos lo necesitan. En ocasiones, esos chavales y chavalas necesitan de un apoyo extraordinario, de un apoyo mayor, que lo tenemos que ofrecer desde las instituciones, desde el nivel más práctico, desde el nivel más institucional, pero también desde el nivel más profesional, ¿no? A veces tenemos que ser capaces de imaginar el dolor, el miedo, la impotencia y la sensación de desorientación a la que se enfrentan quienes deben hacer frente a situaciones que van mucho más allá de la rebeldía propia de la edad, de ese deseo de autonomía que lo hemos tenido todos y todas, de esa búsqueda propia de la identidad, que es lo que tienen que hacer los y las jóvenes cuando tienen esas edades. Están construyendo su identidad y, por tanto, ellos tienen que, desde su libertad y con sus principios y con la ayuda que nosotras y nosotros les podamos ofrecer, construir su vida, ¿no? O también de esas ganas de experimentar. Todos tenemos que experimentar y generalmente aprendemos más cuando metemos la pata que cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Tienen que conocer ese mundo y bueno, esto es típico de la adolescencia. Pero hay veces hay escenarios que son especialmente conflictivos, ¿no? En los que puede llegarse a producir situaciones muy complicadas en las que tenemos que estar ahí para darles un apoyo desde el punto de vista de los conflictos en las familias, desde la violencia intrafamiliar que también se puede producir. Son situaciones agravadas en no pocas ocasiones por factores como las adicciones, como el absentismo escolar, problemas psicológicos o psiquiátricos y hasta a veces episodios delictivos, ¿no? Baina gehiegietan biktimak haurrak eta nerabeak berak izaten dira arrisku onartezinean edo babesik gabe. Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco apostamos por un trabajo coordinado y colaborativo, lo vengo diciendo a lo largo de esta intervención, para garantizar el bienestar de las personas desde el principio al fin de sus días, en todas y cada una de las etapas de la vida. Apostamos por liderar desde el ámbito institucional un trabajo en red que implique e integre a los 4 sectores: el sector público, el sector privado, el tercer sector social y el entorno familiar y comunitario al que tanto importancia le daba Maite y que además yo comparto. La comunidad es donde se tienen que crear esas relaciones, esa convivencia que les tiene que permitir a todas las personas que vivimos en esta comunidad poder llevar adelante este proyecto de vida. Y es muy importante que esa comunidad esté ahí para sostenernos cuando a veces tenemos problemas. Konpromiso sendoa dugu gaur, nerabe edo haien familien segurtasuna, osotasuna eta eskubideak arriskuan jartzen dituen edozein agertoki identifikatzen eta haietan esku hartzen lagunduko diguten estrategia, ekintza edo programetan lanean jarraitzeko. Baina prebentzioa ere landu behar dugu. Tenemos el firme compromiso de seguir trabajando en las estrategias, en acciones o en programas que nos ayuden a identificar e intervenir sobre cualquier escenario que ponga en riesgo la seguridad, la integridad, los derechos de los niños, niñas y adolescentes o sus familias.
Es necesario adaptar nuestras políticas, necesitamos innovar para adelantarnos a las necesidades futuras que vamos a tener. Tenemos que detectar las situaciones adversas que se puedan dar y tenemos que reparar en caso de que se produzcan esas situaciones adversas. Pero también tenemos que trabajar en la prevención. Y así lo venimos haciendo desde la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia o con el impulso del programa Aukera Suspertzen de refuerzo educativo extraescolar que pusimos en marcha en la época del COVID. Porque los niños necesitaban un apoyo, porque sus padres y sus madres en ese momento no eran capaces de poderles dar ese apoyo y ahí estuvimos las instituciones junto con el tercer sector para poder ofrecérselo. Trabajamos también en la prevención desde el punto de vista de las interacciones que los menores puedan tener con nosotros, ¿no? Hay un teléfono, conocéis todos, SEUCESAN, el 116-111, que es un servicio telefónico de atención gratuita y profesional dirigido tanto a jóvenes como a adultos de su entorno. Y también estamos pilotando, lo conocéis, un proyecto Barnahus de atención a menores víctimas de violencia sexual. Y estamos haciendo cosas porque, desde el punto de vista de la infancia, la adolescencia, creemos, como decía Maite, que estamos construyendo, estamos generando las personas que en el futuro van a vivir en esta sociedad, ¿no? Y, por tanto, son para nosotros algo prioritario. Y tal y como el equipo de Norbera conoce a la perfección, la pobreza, el desamparo, las situaciones de discriminación, las dificultades de integración, la exposición a modelos negativos o la ausencia de normas y límites pueden constituir factores de riesgo que no debemos perder de vista. A estos factores de riesgo debemos responder con necesarias y positivas alternativas, desde un enfoque del carácter psicosocial, porque ser adolescente es toda una aventura. Porque es una aventura que creo que todos los que estamos aquí, todos y todas las que estamos aquí, la conocemos perfectamente y, pues somos capaces de recordarla. Pero es una aventura que se vive mejor si estamos en compañía. Porque todo el mundo, en algún momento, necesitamos de apoyos y también tenemos que tener oportunidades. Y en eso estamos. Jarrai dezagun taldean lanean, eta jarrai dezagun ikaskuntza eta prestakuntza bidaia hau partekatzen. Mila esker eta zorionak Norbera taldeko kide guztiei. Eskerrik asko. Mila esker, sailburu. Agradecemos nuevamente a las autoridades su presencia hoy aquí y a continuación comenzaremos con la primera ponencia de la mañana de la mano de Rafael Benito, que lleva por título Desarrollo cerebral durante la adolescencia. Que disfrutemos. Eskerrik asko. Kaixo guztiei, ongi etorri Norberako jardunaldira. Guretzako ore bat da gaur Rafa Benito hemen izatea. Como comentaba, bienvenidos, bienvenidas a la jornada de Norbera. Para nosotros es un placer tener hoy aquí a Rafa. Para mí personalmente también, porque fue mi profesor de la formación y ya la saqué, o sea que no es pelota, Rafa. Cuando le pregunté a Rafa cómo quería que le presentase, él me dijo, pienso yo que humildemente, que dijera simplemente que trabaja con adolescentes que han podido sufrir daño durante la infancia y está muy interesado en el neurodesarrollo de estos cerebros. Aparte de eso, tiene un currículum súper extenso que me he librado de decir, pues por su humildad.
Bueno, también me gustaría comentar que, a pesar de que el título de ponencia es el desarrollo cerebral durante la adolescencia, Rafa nos va a hablar hoy de cómo interactúan los cerebros de los adolescentes con los cerebros de los padres, de las madres, de los educadores, de los profesores. Bueno, Rafa, pues eso, un placer y te cedo la palabra y gracias. Pues muchas gracias, Íñigo. Voy a ponerme de pie, no sé si se me va bien detrás del atril. ¿Sí? No me gustan los atriles por eso, porque, en fin. Bueno, pues yo siento decepcionaros. En el programa pone el cerebro del adolescente y voy a hablar un poquito del cerebro del adolescente, pero voy a hablar sobre todo de vuestros cerebros, es decir, del sistema nervioso de las personas que interaccionamos por distintos motivos con los adolescentes. Claro, para eso hace falta entender el cerebro del adolescente, pero es muy importante entender nuestros propios cerebros. Y lo que veremos a lo largo de la exposición es que, dependiendo del estado de funcionamiento y del estado de integración de nuestros sistemas nerviosos, seremos más o menos capaces de guiar a los adolescentes a lo largo de su neurodesarrollo. La razón de que nos importe tanto la relación con los adolescentes es que nuestro sistema nervioso tarda mucho en desarrollarse. Y tarda mucho en desarrollarse porque es muy complejo. Y es muy complejo porque se hizo complejo para sobrevivir. Ahí tenemos abajo el sistema nervioso de un tiburón, el sistema nervioso de una rana. Y como veis, son sistemas nerviosos relativamente simples, con pocas áreas, con pocas zonas. Pero claro, conforme los organismos se fueron haciendo más complejos y tuvieron que hacer frente a situaciones cada vez más difíciles, conforme los organismos tuvieron que desarrollar conductas cada vez más complejas para sobrevivir, pues tuvieron que desarrollar sistemas nerviosos cada vez más grandes, cada vez más complejos, y la solución que encontró la naturaleza fue ir tuneando el cerebro. Lo que hizo la naturaleza fue hacer tuning y entonces, conforme los organismos iban haciendo más complejos, iba añadiendo más cerebro al cerebro, hasta llegar al sistema nervioso del chimpancé, el sistema nervioso del ser humano o el sistema nervioso de una ballena, del rorcual común. Entonces, un sistema nervioso muy complejo tiene un desarrollo muy largo. Por eso el neurodesarrollo del sistema nervioso en el ser humano se prolonga hasta los 25 años. E incluso para algunas de las conexiones más largas del cerebro se prolonga hasta los 30 o hasta los 30 y tantos años. ¿Tienen los chimpancés adolescencia? Pues sí, pero es mucho más corta. Nuestra adolescencia es mucho más larga, nuestro cerebro es mucho más complejo y nuestro cerebro tarda 25 años en desarrollarse. Por tanto, el cerebro del adolescente es un cerebro en desarrollo y eso da cuenta de muchos de los problemas, de las dificultades y de los cambios que suceden durante esa época de la vida. Claro, esto no sería un gran problema si no naciéramos con un cerebro sin nacer. Es decir, nacemos con un cerebro que tiene que ir creciendo y desarrollándose durante esos 25 años para llegar a un funcionamiento adulto. ¿Por qué? Porque pues hace muchos años, 1 millón o un poco más, a un primate le dio por ponerse de pie. Y cuando se puso de pie, su pelvis cambió de forma. Y cuando su pelvis cambió de forma, la cría no cabía ya por el canal del parto, con lo cual no podía nacer con un cerebro tan grande. Tenía que nacer con un cerebro más pequeño, con un cerebro por desarrollar. De ahí que los niños nazcan con un cerebro que está por hacer. Claro, ¿cómo se las arregló la naturaleza? Porque claro, nacemos con un cerebro sin hacer. ¿Y cómo se hace? ¿Qué hacemos para que durante 25 años ese cerebro cuente con los elementos necesarios para crecer y para desarrollarse? Pues eureka. Cogemos un cerebro ya desarrollado y lo relacionamos con el cerebro por desarrollar para que lo moldee, para que se desarrolle. Es decir, la naturaleza genera vínculos sólidos, estables y duraderos entre cerebros ya desarrollados y cerebros por desarrollar para que esos cerebros ya maduros vayan moldeando el crecimiento de los cerebros que están por desarrollar. Por eso son tan importantes las relaciones que se establecen durante el periodo del neurodesarrollo, durante la infancia y durante la adolescencia. Y nuestro sistema nervioso es exquisitamente sensible a las relaciones interpersonales. Hay muchos dispositivos, muchas áreas y muchos núcleos en nuestro sistema nervioso que reaccionan de una manera muy selectiva a la interacción con nuestros semejantes. Por ejemplo, nacemos con un desarrollo relativamente simple de nuestros sentidos, pero con una preferencia innata por los estímulos con forma de cara. O sea, si cogemos un balón y le pintamos una T negra,
los niños recién nacidos tratan de seguir ese balón, porque esa T les recuerda la forma o el aspecto de un rostro. Es decir, tenemos una preferencia innata por los estímulos con forma de cara. Imitamos las expresiones faciales desde nuestros primeros días de vida. Y un núcleo del que hablaremos posteriormente, que es muy importante en las reacciones defensivas, la amígdala reacciona con mucha más intensidad ante las expresiones faciales de miedo de nuestros semejantes que ante la situación. ¿Qué es lo que hace un niño cuando afronta una situación de peligro? Mira a papá o mira a mamá, porque dependiendo de si papá o mamá se asusta o no, su amígdala, que es un núcleo que reacciona ante el peligro y ante el riesgo, va a reaccionar de una manera más intensa o de una manera menos intensa. Y no solamente tenemos un sistema nervioso exquisitamente sensible a las interacciones, sino que las interacciones modifican de una manera muy profunda las redes neurales. El contacto físico entre la madre y el hijo cambia la conformación de áreas como el córtex prefrontal, que está delante de los ojos, o sea, encima de las órbitas, encima de los ojos. También, incluso desde el punto de vista neuroquímico, las interacciones cambian receptores neuronales que están relacionados con la experiencia de placer y con la motivación y con la energía. Y niños acogidos, porque han vivido situaciones de desprotección, gracias a la interacción con las familias acogedoras, corrigen las alteraciones cerebrales que presentaban como consecuencia del maltrato a los 4 años de seguimiento. Es decir, nuestro cerebro es exquisitamente sensible a las relaciones y nuestro cerebro también responde y se modifica y se moldea en gran medida gracias a las interacciones. Claro, eso es lo que hizo la naturaleza para procurar que un desarrollo tan prolongado del cerebro se produjera de una manera adecuada. De ahí que demos tanta importancia a la relación de apego. Esa relación o ese vínculo tan intenso y duradero entre la cría y el adulto o la adulta que se encarga de ayudarle a crecer, cuyo objetivo es eso, mantener la proximidad y mantener la interacción para que el sistema nervioso por hacer del niño vaya creciendo. ¿Cuáles son las bases del apego? El apego en el ser humano, se ha definido de muchas maneras, pero podríamos decir que se basa en sentirnos sentidos, es decir, la persona que interacciona con el niño o la niña tiene que interaccionar de un modo congruente con sus estados emocionales, con sus estados afectivos, y tiene que responder a ellos de una manera adecuada, es decir, tiene que saber lo que el niño siente y tiene que responder de una manera adecuada, y además sentirnos seguros, es decir, nos tiene que proporcionar una interacción que nos haga sentir seguros y nos tiene que proporcionar una interacción que module nuestros estados agradables y nuestros estados desagradables, es decir, que procure una regulación de nuestras emociones, porque gran parte del trabajo que hay que hacer durante esa relación de apego que va a moldear el cerebro es contribuir a que los niños y niñas consigan regular de una manera adecuada sus emociones. Porque si no consiguen regular de una manera adecuada sus emociones, es probable que aunque tengan otras capacidades no las puedan desarrollar de una manera conveniente, de una manera productiva. Y es que una de las innovaciones de ese tuneo que produjo la naturaleza en el sistema nervioso fue dotarlo de un mundo emocional complejo, es decir, dotarlo de áreas cerebrales que manejaban emociones muy complejas, porque las emociones complejas son una ayuda para la supervivencia. De tal manera que parte de esta charla la vamos a dedicar a explorar cómo maneja las emociones nuestro sistema nervioso y luego, en la segunda parte, intentaremos ver cómo los sistemas nerviosos de quienes estamos aquí, padres, madres, terapeutas, educadores, tienen que interaccionar con esos cerebros en desarrollo para conseguir que ese aparato emocional regule esa vida afectiva de la mejor manera posible. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son estados de activación corporal y cerebral, son estados de activación fisiológica que nos transmiten una información, es decir, suponen una valoración de las circunstancias, nos dicen algo acerca de lo que ocurre, algo importante para nuestra supervivencia, con arreglo a la cual pues, se va a generar una acción, es decir, las emociones al mismo tiempo que detectan situaciones que son importantes para la supervivencia, nos
disponen para la acción en la medida en la que cambian nuestro estado físico y cambian nuestro estado mental. Ahí tenéis una lista de emociones, cada una depende de un evento concreto, supone una valoración importante para la supervivencia o para el bienestar, con un objetivo y una acción, en las que no me voy a detener, porque quiero llegar al final de la charla para explicároslo todo. Vale, ¿y qué ventaja evolutiva supone tener un mundo emocional complejo? Un mundo emocional complejo como tienen los mamíferos, a diferencia de los reptiles que no tienen un mundo emocional tan variado y tan complejo. Primero, claro, si hemos dicho que las emociones son una fuente de información, más emociones implican más información, es decir, implican distinguir de una manera adecuada diferentes situaciones que pueden parecerse pero que no son iguales. Eso nos ayuda a distinguir una sonrisa falsa de una sonrisa auténtica, nos ayuda a distinguir una actitud de seducción de una actitud simplemente de amabilidad, es decir, nos ayudan en las relaciones sociales a distinguir comportamientos que pueden parecer similares pero que no lo son. También, en la medida en la que la emoción es una respuesta, amplía la gama de respuestas, es decir, cuantas más emociones y más situaciones distingo, más es la gama de respuestas que tengo. Pero claro, para hacer un buen uso de ellas, hace falta una buena regulación emocional. Las emociones son nuestra fuente de energía, las emociones son las que hacen que nos movamos en un sentido o en otro, la que nos acerquemos o nos alejemos de las personas o la que adoptemos determinada actitud en lugar de otra. Pero claro, para que yo pueda adoptar la actitud adecuada necesito regular mis emociones, porque si no voy a ser un juguete de mis estados afectivos, voy a ir reaccionando en función de cómo me siento. Y eso es lo que hay que intentar evitar. La regulación emocional nos permite controlar lo que sentimos para intentar dar la mejor respuesta. No la respuesta inmediata, la que nos surge con la emoción, sino la respuesta que más conviene. También porque hay situaciones en las que se nos despiertan emociones contrapuestas. Emociones en las que, por un lado, tenemos algo que ganar, pero también tenemos algo que perder. Y en ese caso, regular las emociones también es interesante hasta que podemos decidir cuál es el curso de acción que debemos adoptar. Por tanto, un mundo emocional complejo tiene sus ventajas, pero para poder utilizarlo bien necesitamos regular bien las emociones. ¿Y cómo regula nuestro sistema nervioso las emociones? Pues vamos a analizarlo en 3 pasos. 1, ¿dónde sentimos las emociones? ¿Qué sentimos? 2, ¿cómo le damos un significado? ¿De qué manera procesamos esas sensaciones para dar lugar a una respuesta? Y 3, finalmente, ¿cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuáles son las vías por las que el sistema nervioso produce una respuesta adecuada al estado emocional? ¿Dónde sentimos las emociones? Tenemos un montón de sensores repartidos por todo nuestro cuerpo, en las vísceras, en los músculos, en la piel, que nos transmiten información emocional. Están continuamente transmitiéndonos cuál es nuestro estado corporal y en la medida en la que nos transmiten cuál es nuestro estado corporal, nos transmiten qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sintiendo. Yo destacaría 2, por la importancia que tienen en la interacción social y por la importancia que tienen en el apego. 1, el tacto. Disponemos de receptores selectivos para la caricia. Disponemos de receptores en la piel que reaccionan a la presión, que reaccionan a la tracción, que reaccionan a la temperatura, al dolor, pero disponemos de unos receptores que están especializados en distinguir el tacto tipo caricia. Y cuando esos receptores se activan, sincronizamos nuestro funcionamiento cerebral con el de las personas que nos tocan. Y también reducimos nuestra respuesta al estrés. Entonces, fijaros la importancia emocional que tiene el contacto físico, ese contacto físico de tipo caricia. También hay detectores de la presión arterial en nuestras arterias, pero hay otros receptores muy interesantes desde el punto de vista del procesamiento emocional, que son los receptores musculares, que nos ayudan a detectar el estado de tensión o relajación de los músculos. Y claro, son muy importantes los que están situados en el rostro, porque los receptores que nos ayudan a distinguir la tensión muscular en todos los músculos de la cara nos ayudan a distinguir la emoción que estamos sintiendo. No estamos recibiendo la misma información de esos receptores cuando adoptamos una expresión o cuando adoptamos otra, con lo cual esos receptores nos ayudan
a obtener información también sobre lo que estamos sintiendo. Y como veremos más adelante, nos ayudan también a obtener información sobre lo que están sintiendo los demás. Y ahí ya os avanzo, os hago un poco de spoiler. Las herramientas que utilizamos para sentir y las herramientas que utilizamos para saber lo que el otro siente son las mismas. De tal manera que cuando nos acercamos a una persona vamos a tener que tener cuidado con distinguir bien lo que sentimos de lo que creemos que el otro siente, porque los aparatos que utilizamos son los mismos. Pero luego veremos. Me he adelantado sin tener por qué, pero bueno, tendría que haberos guardado la sorpresa para el final. Vale, todos esos datos de propioceptores musculares, viscerales, temperatura, más los datos de los 5 sentidos, se agrupan en una información que va a una especie de tablero de mandos del cerebro, aunando todas esas sensaciones en algo que algunos autores han denominado neurocepción, especialmente Porges, pero que Marjorie D'Antagnat, mi maestra, llama el tripómetro, que se entiende mucho mejor, es decir, lo que me dicen las tripas. Y lo que me dicen las tripas me lo están diciendo constantemente sin que yo pueda evitarlo. Ahora mismo mi neurocepción me está diciendo cosas, y en función de lo que veo me está diciendo cosas diferentes, lo mismo que os está diciendo a vosotros, ¿no? Constantemente estamos recibiendo información de todos esos receptores que nos están haciendo sentir cuál es nuestro estado emocional. Al fin y al cabo nos están haciendo sentir qué significa la situación que nos rodea. Y toda esa información va a una zona del cerebro concreta denominada ínsula, que la vemos si abrimos un poquito alguna de las fisuras cerebrales. ¿Cuál es la importancia de la neurocepción? Pues la importancia de una neurocepción, claro, en la medida en la que es una sensación que transmite emociones, es que es una fuente de información, es una fuente de aprendizaje también. El aprendizaje implícito, la intuición experta, habéis oído hablar de la intuición experta, el ojo clínico. O sea, el hecho de que un médico con experiencia pueda saber qué le ocurre a un paciente, nada más verlo, tiene que ver con que su tripómetro le está diciendo que ahí está pasando algo y con arreglo a su experiencia, su tripómetro le está enviando sensaciones que le permiten asociar determinadas impresiones con determinada patología, sin que él pueda saber por qué. Otro ejemplo de aprendizaje implícito es aprender a sexar pollos. No hay un manual para sexar pollos. Los sexadores de pollos aprenden a sexar pollos viendo sexar pollos. ¿Por qué? Porque cuando el maestro sexador separa los pollitos, poco a poco el tripómetro del aprendiz va transmitiéndole sensaciones que le ayudan a distinguir, sin que él sepa exactamente por qué, cuándo debe ir al cajón de los chicos y cuándo debe ir al cajón de las chicas. Entonces, es una fuente de aprendizaje implícito. Pero no solamente la neurocepción es fuente de intuición y aprendizaje implícito, sino que es como la fuerza, ¿no? Sino que también es una fuente de información sobre el estado emocional de nuestros semejantes. Y ahí desempeñan un papel importante las neuronas espejo. Se descubrió, por casualidad, que las neuronas de los chimpancés, del córtex de los chimpancés, había un grupo de neuronas que reaccionaban cuando se veía una acción como si el chimpancé que la ve la estuviera haciendo. Es decir, cuando yo veo que una mano coge una taza, hay unas neuronas en mi cerebro que se activan como si mi mano estuviera cogiendo una taza. Y eso me ayuda a entender la intención y el estado emocional de los demás. Por eso tiene que ver con la capacidad para predecir acciones y la capacidad empática. Se activan cuando se contempla una acción, pero también se activan con la descripción de la acción. Cuando a mí me cuentan que alguien cogió una taza, esas neuronas se activan como si mi mano estuviera cogiendo la taza. Pero también hay neuronas espejo que reaccionan al miedo, que reaccionan al dolor, de tal manera que si me están contando la paliza que le dieron a alguien y dónde le golpearon, mis neuronas espejo del dolor están reaccionando como si a mí me estuvieran dando la paliza. Fijaros las implicaciones que esto tiene, por ejemplo, para la violencia doméstica, para los niños que están expuestos a violencia doméstica. Los niños que ven como su papá golpea a su mamá están activando sus neuronas espejo como si ellos mismos estuvieran sufriendo la agresión. De ahí la importancia de las neuronas espejo.
Una cosa que hacen las neuronas espejo es facilitar que yo sincronice mis movimientos con mi interlocutor y entonces se produce algo muy importante para el vínculo, que es la resonancia intercorporal. Inevitablemente, cuando dos interlocutores van conectando afectivamente, van sincronizando sus movimientos y van adoptando posturas similares y van cambiando de postura de una manera sincrónica. Ese efecto facilitado por las neuronas espejo es muy, muy importante, por ejemplo, para entender las emociones ajenas. Porque cuando yo veo a alguien sonreír, los músculos de mi cara encargados de la sonrisa se contraen sin que yo lo note para ayudarme a entender, para imitar lo que el otro está sintiendo. De tal manera que esa resonancia intercorporal es importante también para que yo entienda las emociones ajenas. Se ha visto que cuando inyectamos demasiado Botox en la cara, las personas se vuelven incapaces de identificar las expresiones emocionales ajenas, porque sus músculos ya no reaccionan, ya no imitan, se relajan. Esa sincronización corporal promueve el apego, promueve el vínculo. Algunos estudios incluso lo han relacionado con el éxito terapéutico, es decir, hay más probabilidades de que un terapeuta tenga éxito si se sincroniza más con los movimientos de su paciente, con los movimientos de su interlocutor. Y no solo ejerce un efecto sobre nosotros, sino que nosotros podemos devolver ese efecto y ejercer un efecto sobre los demás. Es decir, esa sincronización corporal hace que lo que el otro, su postura, su actitud influya en mí, pero yo también puedo influir en él. Y en función, por ejemplo, de cómo me aproxime a él, puede sentir unas cosas u otras. Si yo me aproximo a él con las manos en los bolsillos y con esta actitud, estoy induciendo sensaciones muy diferentes en su cerebro de las que induciría si me presentara así. ¿Por qué? Porque sus neuronas espejo están reproduciendo esa actitud como si él la tuviera y están induciendo estados emocionales completamente diferentes. Por tanto, esas neuronas espejo, esa neurocepción o esa sincronización, sincronía corporal, va a ejercer un efecto en mí, pero también va a ejercer un efecto en el otro. Y eso es muy importante para la interacción con los adolescentes. Toda esa información, hemos dicho que se siente, va a ser procesada, y va a ser procesada en el sistema nervioso central, gracias en gran medida a una zona del sistema nervioso denominada sistema límbico, que hemos tenido que ver haciendo transparente parte de la corteza cerebral. Y lo primero que vemos en el sistema límbico son dos núcleos que identifican cuando en la situación que me está produciendo esta emoción tengo algo que ganar o algo que perder. ¿Me tengo que aproximar o tengo que alejarme? Ahí tenemos la amígdala, muy implicada en las reacciones defensivas, en las reacciones de respuesta a las amenazas, y el accumbens, que está muy relacionado con la experimentación del placer, pero también con la motivación, porque al fin y al cabo la motivación es anticipar el placer que me va a producir hacer algo. ¿Qué es lo que hace la amígdala? Responde a las amenazas, identifica las amenazas y responde ante ellas, pero las identifica de una manera muy curiosa, es decir, la amígdala aprende a asociar datos que no tienen un valor emocional con determinadas emociones. Por ejemplo, una chica que ha sufrido abuso sexual por un hombre que usaba una colonia muy fuerte, ha aprendido, o su amígdala ha aprendido, a asociar el olor de esa colonia a esa violencia, a esa agresión. Con lo cual, bastará en el futuro con que huela esa colonia para que su amígdala desencadene una respuesta defensiva, una respuesta de lucha o de huida, lo cual nos ayuda a entender algunas conductas aparentemente incomprensibles, ¿no? Entonces, la amígdala se encarga de ese aprendizaje condicionado, que se llama, de aprender de dónde puede venir la amenaza y reaccionar a ella antes de que ocurra. Claro, la amígdala aprende, conlleva una forma de memoria, pero es una forma de memoria muy simple. Si nos quedamos ahí, no podemos corregir nuestro aprendizaje, no podemos corregir nuestra experiencia, porque la amígdala es testaruda. Si yo me quedo en que esa colonia está unida a una situación de amenaza,
yo siempre voy a responder con lucha ante las amenazas, ante el olor de esa colonia. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tengo experiencias que modifican ese aprendizaje. Es decir, tengo posibilidades de un recuerdo, de una memoria, de un aprendizaje más complejo. Y el encargado de ese aprendizaje complejo es el hipocampo. El hipocampo supone una evolución porque permite un aprendizaje mucho más flexible, mucho más complejo que el que permite la amígdala, que es esto siento, esto hago, ¿no? Entonces el hipocampo cataloga los recuerdos, los sitúa en el tiempo, compara situaciones para ver si son iguales y actúa como Google, es decir, busca los recuerdos allá donde se produjeron. No es la sede de los recuerdos, pero sabe dónde buscarlos. Claro, entonces tenemos recuerdos de situaciones, tenemos activaciones de la accumbens que nos dicen aquí puedes gozar, activaciones de la amígdala que nos dicen aquí puedes sufrir, y entonces, ¿cómo empezamos a decidir? Vale, una de las primeras instancias del sistema nervioso que trata de decidir es el córtex cingulado, que actúa como una central de inteligencia. El córtex cingulado recibe las activaciones del accumbens, venga, que aquí hay lío, venga, que aquí hay oportunidades de gozar. Recibe las activaciones de la amígdala, ya, pero no te acerques demasiado porque recuerda que la última vez que te acercaste a una chica de esta manera te dio una leche. Entonces, claro, tienes a la amígdala que te dice no, y a la accumbens que te dice sí, y al hipocampo que está buscando constantemente recuerdos, comparando situaciones, a ver si esa chica se parece a las anteriores, a ver si te mira como las de antes, a ver si en otras ocasiones, por tus conductas de aproximación, tuviste más éxito o menos éxito en la seducción, ¿no? Y el cingulado, recibiendo toda esa información, ya comienza a hacer un balance entre lo que me merece la pena o lo que no, qué es lo que puedo hacer o qué es lo que no, qué es lo que me conviene hacer o lo que no. Está muy relacionado con la experimentación del dolor propio y del dolor ajeno, porque ahí radican muchas neuronas espejo que reaccionan al dolor que veo en el otro o a las experiencias dolorosas que tienen mis semejantes. Y se activa mucho con el rechazo social. El rechazo social activa mucho las áreas del dolor del cingulado. Claro, el accumbens dice ve, la amígdala dice no vayas, el hipocampo busca sus recuerdos, el cingulado empieza a hacer sus balances. Pero ¿quién es el que pone orden en todo eso? ¿Quién es el que toma las últimas decisiones? El director de orquesta, el córtex prefrontal, que está al tanto de todo. Es como el viejito ese de Érase una vez la vida, una referencia viejuna, pero bueno, que ahí está, ¿no? Entonces, es como el viejito de Érase una vez la vida, que está con los monitores allí al tanto de todo, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que siento, al tanto de las evocaciones del tripómetro, de las activaciones de la amígdala, de las búsquedas del hipocampo, del deseo de placer y también de los balances del cingulado, y él es el que finalmente va a dar cauce a una decisión o a otra. Este es el aparato básico de regulación emocional, pero claro, hemos dicho que no solamente sentimos y procesamos las emociones, sino que emitimos una respuesta. Y esa respuesta puede conllevar conductas motoras de movimiento o conductas verbales, pero también lleva cambios fisiológicos. Y una de las partes del sistema nervioso que más se encarga de esos cambios fisiológicos es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va hacia las vísceras y cambia su funcionamiento para responder a la situación emocional de que se trate. De tal manera que si es una situación amenazadora, mi sistema nervioso autónomo, a través de la vertiente simpática, acelera el corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, tensa los músculos, seca la boca, dilata las pupilas, es decir, me prepara para la lucha o para la huida. Pero claro, cuando afronto amenazas en las que no es inútil luchar y no puedo escapar, tengo que recurrir a otra estrategia defensiva. Por ejemplo, la chica que sufrió la violación de la manada. Probablemente afrontó una situación en la que era inútil luchar y era imposible escapar, con lo cual activó otra parte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema parasimpático. El sistema parasimpático desencadena una respuesta defensiva que se llama reflejo cadavérico, que lo que hace es hacerte parecer un cadáver. El sentido que tiene esa respuesta es que conlleva una anestesia, con lo cual no siento dolor, y además, como parezco muerto, si el depredador no come carroña, igual me deja. Es una respuesta de último recurso. En el ser humano,
ese sistema nervioso autónomo tiene una tercera vía, muy beneficiosa para el vínculo y muy beneficiosa para la regulación emocional. Y esa tercera vía es la vía de la quietud segura, que es como una especie de mediador entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema del vago ventral lo que hace es sujetar al sistema simpático para que no se le vaya la pinza y mantenerme lo suficientemente alerta como para no caer en la desconexión que conlleva el reflejo cadavérico del parasimpático, con lo cual es un sistema idóneo ¿para qué? Para el vínculo, es decir, para estar tranquilo y atento cuando estoy en los brazos de mi mamá, cuando estoy con mi pareja. Entonces ahí estoy alerta, es decir, no caigo hacia la desconexión, pero tampoco me dejo llevar por la excitación excesiva, mantengo el control, me mantengo vinculado. Pero claro, la naturaleza no tenía bastante con ese tuneo, no tenía suficiente, y entonces tuvo que proporcionarnos dos hemisferios cerebrales que ven el mundo de una manera completamente distinta, pero complementaria. Los hemisferios... Perdón, sí, es un guiño a la inclusión, no sé. El cerebro de la mujer, que en ese sentido pues es idéntico al del hombre. Entonces, ¿qué pasa con los hemisferios cerebrales? Los hemisferios cerebrales no se ocupan de cosas diferentes, se ocupan de las mismas, pero de distinta manera. El hemisferio derecho, que es el de activación y desarrollo más temprano, se activa sobre todo cuando afrontamos situaciones novedosas. Y está mucho más relacionado con el tripómetro, está mucho más relacionado con las vivencias internas, es decir, con las emociones sentidas. Mientras que el hemisferio izquierdo es de desarrollo más tardío y está mucho más relacionado con situaciones conocidas y con la construcción de narrativas emocionales. Podríamos decir que el hemisferio izquierdo cuenta lo que el hemisferio derecho vive. ¿Y de quién depende entonces la regulación emocional? ¿De qué depende? ¿De la neurocepción? ¿Del vago ventral que nos pone en esa quietud segura? ¿Del córtex prefrontal que ordena todo el jaleo? En realidad, la regulación emocional depende de que este sistema funcione de una manera integrada. Es decir, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, pero que sepa también callarse cuando le toca. El problema es cuando, por ejemplo, la amígdala o el accumbens toman el poder, dan un golpe de estado. Por ejemplo, en situaciones de amenaza extrema, la amígdala puede tomar el poder y se entra en una situación de secuestro emocional, arrebatos de rabia, que en muchos chicos y chicas que han sufrido daño, que han sufrido maltrato en la infancia, se ve. O puede que el córtex prefrontal decida que aquí no hay emociones, que las emociones no cuentan. Se acabó la historia de las emociones, ¿no? Es decir, se pone mandón, se pone tirano. O también puede ocurrir que haya desconexiones hemisféricas, es decir, yo siento, pero no acierto a contar lo que siento, es decir, mi hemisferio izquierdo no cuenta lo que el derecho vive. Con lo cual, esos fallos de integración van a provocar problemas de regulación emocional, porque van a provocar problemas para el reconocimiento de las emociones y para la modulación de las emociones. Con lo cual, tenemos que conseguir un sistema nervioso integrado, en el que cada uno haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, pero no haga ni más ni menos de lo que nos conviene. Claro, la conclusión de una buena relación de apego, de un buen neurodesarrollo de los niños y niñas y adolescentes debería ser que cuando son adultos contaran con un sistema nervioso suficientemente integrado. Y son nuestros cerebros y nuestros sistemas nerviosos los que van a conseguir modular, ordenar las redes neurales a través de la relación de apego. Es decir, la relación de apego podríamos definirla desde el punto de vista neurobiológico como el intento de conseguir que ese sistema nervioso por hacer se desarrolle de una manera integrada, lo más integrada posible. Y eso se hace modificando las redes neurales. O sea, el cerebro dispone de un montón de redes neurales que se comunican entre sí por señales neuroquímicas, y esas redes neurales están sometidas a procesos de proliferación y poda. Claro, el proceso de proliferación sigue un programa genético y el proceso de poda tiene que ver con la interacción con los demás. El problema es que cuando termina el neurodesarrollo, hacia los 25 años,
se pierden muchas posibilidades de cambiar esa red neural. No se pierden absolutamente, porque durante toda la vida podemos modificarlas, pero se pierden en gran medida. Ya me estoy empezando a angustiar por el tiempo. Mi neurocepción me está diciendo, venga Rafa, a ver si te da tiempo. No sé si podría disponer de 5 minutos, hasta y 5, o hasta... ¿No? Pero como yo tenía teóricamente... Vale, es que como yo tenía que terminar a las 11, para que a las 11 y cuarto... Tú me sacas la tarjeta verde y la tarjeta roja, vale, gracias, distinguido público, por su paciencia. Entonces, ¿qué pasa con la conformación de esas redes neurales durante la infancia y la adolescencia? Pues que nacemos con un cerebro sin hacer, es decir, con poquita cosa, con el sistema límbico, con el sistema simpático, el sistema parasimpático, la ínsula, que empieza a indicarle al niño cómo se siente por dentro, es decir, ¿qué me dice el tripómetro? Eso ya está listo desde el nacimiento, y con los dispositivos de percepción de mi musculatura facial que me ayudan a imitar las expresiones de los demás. Mi mamá saca la lengua, yo saco la lengua. Mi mamá sonríe y yo sonrío. ¿Y a qué me ayuda eso? A empezar a entender, cuando yo siento esto, ¿qué significa esto que siento? Cuando mamá hace ese gesto, ¿qué significa ese gesto? Entonces empieza ya el adiestramiento en la percepción de las emociones. Durante el segundo y el tercer trimestre aparece el córtex cingulado, que es el que me empieza a decir cómo estoy mejor, si con mamá o sin mamá. Estoy mejor con ella, estoy mejor sin ella. Empieza la ansiedad del abandono. Los niños empiezan a tener más problemas para estar sin mamá, porque su córtex cingulado está empezando a decirles, cuidado que te falta, cuidado que estamos mal, cuidado que ahora no. Y además empieza una cosa que se llama gimnasia vagal, que va a empezar a desarrollar ese vago ventral de la quietud segura. La gimnasia vagal se hace llevando al niño hacia la excitación y dejando que se relaje, sin caer nunca del lado de una excitación absoluta, ni tampoco de una relajación completa. Por ejemplo, juegos como las cosquillas, o juegos como tirarlo y cogerlo, o juegos como perseguirlo por la habitación. Eso activa el sistema simpático, pero luego lo desactiva. Y ese moverse en esa ventana es lo que hace que se desarrolle el vago ventral. Y al final del primer año, fijaros que pronto, al final del primer año ya viene el director de orquesta a empezar a enterarse de lo que está pasando y a empezar a controlar. Ahí es muy importante que el cerebro del adulto ayude al niño a regular sus emociones, porque si el córtex prefrontal que viene a ordenar se encuentra una amígdala descontrolada, que no tiene ninguna ayuda para regularse, no va a poder con ella. Con lo cual ya estamos empezando a generar problemas, ya estamos empezando a generar dificultades para que el córtex prefrontal se haga con el sistema límbico. El primer año, los 2 primeros años de vida son entonces cruciales para empezar a tener ya un dispositivo que ayude al niño a regular adecuadamente sus emociones. ¿Y qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia volvemos a empezar, porque los cambios del neurodesarrollo que se producen durante la pubertad consisten en un desarrollo aceleradísimo de la amígdala y el accumbens y un enlentecimiento en el desarrollo del córtex prefrontal, con lo cual los adolescentes vuelven a un estado que se parece bastante al que tenía al nacer, es decir, un sistema límbico, una amígdala y un accumbens muy activos y un córtex prefrontal que todavía no está desarrollado. No es exactamente igual, pero es parecido. Conclusión, los adolescentes vuelven a necesitar apego, es decir, vuelven a necesitar la presencia, se ha dicho antes, me ha gustado mucho, la presencia, la cercanía, la conexión de un cerebro adulto para ayudarles en esa fase de su neurodesarrollo que les devuelve de alguna forma a esa situación de necesidad, ¿no? Con lo cual hay que reactivar el apego. Y, segunda conclusión, como se reactiva otra vez la proliferación neuronal y se reactivan otra vez las posibilidades de modificación de las redes neurales, tenemos también posibilidades de corregir el neurodesarrollo dañado por el maltrato.
El maltrato daña el neurodesarrollo en la infancia y la adolescencia nos ofrece una oportunidad mágica para retomar otra vez todo y conseguir remodelar ese sistema nervioso de una manera adecuada, ¿vale? Pero claro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacemos eso? Claro, hay una dificultad, os lo anticipé antes en el spoiler. El aparato del sistema nervioso con el que sabemos lo que sentimos y con el que intentamos saber lo que sienten los demás es el mismo. Todas las áreas y todos los órganos encargados del procesamiento emocional se activan igual cuando siento algo y también cuando intento averiguar qué es lo que siente el otro. La amígdala, por ejemplo, siente mi miedo, pero se activa también cuando veo expresiones faciales de miedo en mis semejantes. El córtex, la ínsula percibe lo que yo siento, pero también se encarga de percibir lo que el otro me hace sentir, que es una aproximación ya a lo que el otro siente. Y finalmente el córtex cingulado. Claro, el córtex cingulado reacciona cuando algo me duele, pero también reacciona cuando yo veo que al otro le duele algo. Con lo cual ahí tengo una dificultad muy importante, que uso los mismos recursos, ya, claro, la naturaleza podría habernos puesto dos cerebros, igual con el tiempo ocurre, pero un cerebro para mí y otro cerebro para los demás, ¿no? Estaría bien igual, ¿no? En determinadas situaciones, ahora voy a utilizar el cerebro de relacionarme, ahora voy a utilizar el cerebro mío, para mí, ¿no? Pero no es así, utilizamos el mismo cerebro para las dos cosas, con lo cual debemos esmerarnos por tener un sistema nervioso lo más integrado posible para que nuestras emociones no se confundan con las emociones del otro. Para que lo que el otro me hace sentir no lo haga yo equivalente a lo que el otro siente. No es lo mismo. Claro, una mamá, por ejemplo, que se despierta por quinta vez porque su niño tiene fiebre y llora y está enfermo, y se despierta por quinta vez y al día siguiente tiene una reunión importante de trabajo y sabe que va a estar agotada, ¿qué va a sentir? Agotamiento, rabia, frustración, impotencia. Claro, si ella siente todo eso sin dejar que el estado de su niño sea percibido también, al final va a confundir lo que siente con lo que el niño hace o con lo que el niño es. Este niño es un cabrón, es una maldición del infierno, ¿para qué lo tendría? Lo voy a tirar por la ventana. Claro, ese no es el niño, no es el anticristo, no es el demonio, es un niño enfermo al que le duele algo. Pero claro, si mis emociones me inundan, no tengo sitio para sus emociones, no tengo sitio para su dolor, porque los recursos son compartidos, es decir, no tengo más sitio. O sea, están mis emociones y si quiero entender las emociones del otro, tengo que controlarlas, porque si no las controlo no tienen sitio las emociones del otro. No tiene sitio su dolor, no tiene sitio su fiebre, no tiene sitio su incomodidad, porque estoy tan agotada y tan rabiosa que no puedo más. Por eso, el desafío que tenemos cuando tratamos de interaccionar con niños y adolescentes es tratar de mantenernos en un estado de máxima integración para poder hacer un sitio a sus emociones en nuestro aparato emocional. Es decir, intentar regular nuestras emociones para que no se mezclen con las que creemos que tienen ellos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar abierto a nuestra neurocepción que nos está informando de lo que ocurre, es decir, a ver qué siento, a ver qué es lo que el otro me hace sentir, a ver. Estar abiertos a eso, no negarlo, no anularlo, tener una buena regulación emocional que me permita bajar mi rabia para entender su dolor, bajar mi rabia para entender su enfermedad. Y además, si encima cuento con la posibilidad de narrar lo que me pasa, de desahogarme a través de la narración, pues mucho mejor. Con lo cual, tenemos que mantener un sistema nervioso máximamente integrado para poder hacer un sitio a las emociones del otro que me permita relacionarme de un modo que contribuya a que él mismo o ella misma siga ese neurodesarrollo integrado. Vamos a plantear una situación concreta y ya nos vamos acercando al final. Nuestro adolescente se vio ayer por la noche con los amigos y acaba de regresar hoy a la hora de comer, ¿no? Entonces, fijaros,
no ha contestado los WhatsApps, no ha hecho ninguna llamada, pero siempre, si le digo que me llame, ¿qué trabajo le cuesta mandarme un WhatsApp? Ese mamón se me está yendo de las manos, ¿no? Claro, acaba de volver a la hora de comer, pero lo que no sabemos es que esa chica de la que estaba enamorado y que le tenía tan encantado, acaba de cortar con él. Y entonces él ha estado toda la noche llorando con sus amigos, pero eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que este mamón nos sigue dando quebraderos de cabeza, ¿no? Porque otra vez vuelve a estar fuera, etc. Claro, ¿cuáles son los desafíos que afronta nuestro sistema nervioso a la hora de mantener una interacción suficientemente adecuada o productiva? El primer desafío tiene que ver que cuando queremos a la persona lo tenemos peor para mantener un funcionamiento integrado. Cuando sentimos cercana o querida a la persona con la que interaccionamos, nuestro cerebro se activa de una manera mucho más intensa y mucho más desordenada. La activación del córtex cingulado y de la ínsula, mucho mayor cuando empatizamos con alguien querido o cercano a nosotros. Claro, amenaza de desintegración. ¿Por qué? Porque hemos visto que si alguna de las áreas predomina o manda sobre las demás, ahí corremos riesgos. Segundo, el aumento de la empatía. Cuando empatizamos más con alguien, corremos más riesgo de que nuestra amígdala se condicione con el miedo por aprendizaje social. Yo puedo aprender qué situaciones se asocian a la amenaza porque las experimento o porque las veo experimentar. Bien, pues cuando las veo experimentar a una persona a la que quiero, mi amígdala se activa todavía más. Por ejemplo, ver a mi mamá que es golpeada por mi papá. Por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que nos dicen las investigaciones es que cuando queremos a alguien, tenemos que tener cuidado, porque lo tenemos peor para controlar la activación de nuestro cerebro. Segundo desafío tiene que ver con nuestra memoria. El segundo desafío tiene que ver con nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos pueden traicionarnos, porque cuando estamos pensando en las situaciones, estamos intentando recordar para poder afrontarlas. Estamos intentando recordar experiencias parecidas para poder afrontar las situaciones nuevas. Y claro, no solamente recordamos datos, recordamos también emociones. Hay una parte, porque claro, la memoria al final es repetir actividades cerebrales. Cuando yo intento recordar una margarita, repito la actividad cerebral de cuando vi una margarita, es decir, mi córtex visual se activa como si estuviera viendo una margarita. Con lo cual, recordar es repetir esa activación cerebral, pero no repetir esa activación cerebral solo para los datos, sino también para las emociones. Con lo cual, hay una parte de la memoria que es la memoria explícita, la memoria de los datos, que depende del hipocampo, pero hay otra parte de la memoria que es la memoria implícita, que es la memoria de las emociones. Con lo cual, al mismo tiempo que estoy recordando, me estoy emocionando. Y en función de lo que recuerde, mis emociones pueden ser más o menos intensas. ¿Qué pasa con el papá o la mamá o el educador o la educadora o el terapeuta que está activando su memoria para recordar situaciones de interacción con el adolescente que le ayuden a afrontar la situación actual? Pues pasa que está recordando contenidos explícitos, noticias en prensa. Hace poco mataron a un chico en la Puerta del Náutico. He visto que la droga vuelve a correr, la imaginación, o sea, ¿qué le habrá podido ocurrir? No habrá ido a este sitio, no habrá ido a este otro. También estamos recordando interacciones pasadas con ese chico o esa chica, ¿no? Es decir, ¿qué pasó la última vez que ocurrió esta situación? Y claro, esos recuerdos explícitos conllevan recuerdos implícitos. En la medida en la que yo estoy recordando sucesos, estoy imaginando sucesos, estoy recordando cosas que ocurrieron o situaciones parecidas, estoy empezando a agobiarme, a alterarme, aunque no lo note. La neurocepción está ahí, aunque yo la niegue, la disfrace o la oculte, ¿no? Con lo cual se provoca un estado neuroceptivo que puede perjudicar mi interacción con el chaval.
finalmente, el tercer desafío es que mi cerebro fue moldeado a imagen y semejanza de mis cuidadores, mis progenitores, con lo cual yo voy a tener un cerebro tan bien o mal integrado como el cerebro de mis progenitores. Con lo cual mis posibilidades de mantener una interacción integrada van a verse dificultadas o perjudicadas por el modo como ha crecido mi cerebro en esa relación de apego. Hay pruebas de que las interacciones, es decir, las historias de apego con nuestros papás y nuestras mamás o con nuestras figuras cuidadoras cambian nuestro funcionamiento cerebral y hacen que nuestros cerebros funcionen de una manera distinta. No me voy a detener aquí, pero que sepáis que es cierto, que esto tiene sus referencias bibliográficas. Es decir, mi historia de apego cambia el funcionamiento cerebral. De tal manera... Terminando 5 minutos así para dar turno a las preguntas. Me sobran 3. No, 5 minutos, nada más. Y así. Entonces, claro, este podría ser el cerebro de alguien que ha crecido con un apego ansioso, es decir, alguien que ha crecido con cuidadores que estaban disponibles, pero no siempre. Y de una manera no siempre predecible. Es decir, a veces estaba mamá y a veces no estaba. Entonces, ¿con qué tipo de sistema nervioso he crecido? Pues una amígdala hiperactiva, porque está constantemente amenazada por el abandono. Un córtex cingulado hipersensible por el dolor del rechazo, por el dolor del abandono. Un sistema simpático hiperactivo, permanentemente buscando apegarse, permanentemente buscando a mamá, buscando a papá. Y un hemisferio cerebral derecho dominante, porque siempre ha estado en contacto con la ansiedad que me producía no tener a mamá. Mientras que el hemisferio izquierdo muchas veces está silente o no habla. Podemos descubrir este tipo de cambios también en el apego evitativo, pero tampoco me voy a detener. Entonces, claro, en función de cómo se ha construido mi sistema nervioso, yo voy a tener más o menos dificultades para mantener un funcionamiento integrado que integre el funcionamiento del sistema nervioso del chico o de la chica. Porque al final de eso se trata. Por tanto, muy importante, conozcamos nuestros cerebros, conozcamos nuestras historias de apego para ver en qué flaqueamos, para ver qué tipo de circunstancias nos sacan de quicio o nos gatillan. Eso es interesante para que luego podamos compensar esto y podamos ofrecer una interacción adecuada. De tal manera que el chico viene deseoso de apoyo, deseoso de consuelo porque le ha dejado su chica, porque está triste, porque está angustiado, porque ha sido abandonado, pero claro, yo lo afronto con un sistema nervioso moldeado por el apego ansioso. Es decir, este chico no me quiere, este chico me ha abandonado, una vez más no le importa lo que me pasa, es decir, estoy empezando a confundir lo que yo siento con lo que el otro siente. Con lo cual la interacción puede ser de esta manera. ¿Se puede saber dónde has estado? Claro, estas expresiones faciales ya están induciendo activaciones en su sistema nervioso que no ayudan, porque le están haciendo sentir mi rabia, le están haciendo sentir mi asco. Con lo cual, ya a partir de ahí, todo es una cadena de despropósitos. O sea, a partir de ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Por ahí con los colegas, es que no te importa lo que nos pase, nunca vas a ser responsable. No me rayes, qué plasta eres, tío. A mí no me eres así. Mientras, claro, en la medida en la que el sistema nervioso del niño activa también áreas que no convienen, pero claro, el adulto es el que tiene que hacerse responsable, el que tiene que iniciar la interacción. Terminamos. ¿Qué podríamos haber hecho desde el punto de vista del sistema nervioso? 1. Controlar la neurocepción. Esa neurocepción de que le habrá pasado, igual ha muerto, igual le han hecho algo, igual ha tenido algún problema. Vale, vamos a fomentar la producción de oxitocina, vamos a buscar pues abrazarnos con nuestra pareja o que nos coja de la mano o llamar a un amigo para que nos ofrezca consuelo, conexión afectiva. Vamos a utilizar la relajación, la meditación, el ejercicio físico para intentar mantener la calma, para intentar mantener de la mejor manera posible. Usemos el vago ventral, hagamos respiraciones diafragmáticas que siempre ayudan. Claro, tenemos que ser conscientes de que cuando yo pienso en amenazas y peligros, mi memoria implícita se activa con miedo. Entonces voy a intentar recordar los momentos buenos, voy a intentar recordar lo buen chaval que es, voy a intentar recordar lo bien que lo pasé con él cuando hicimos esto o lo otro, de tal manera que, bueno, esa activación constante de joder y va a ir aplacándose, va a ir atenuándose. Voy a recordar cómo era yo de adolescente, que igual eso me ayuda también.
Es decir, igual ahí activo recuerdos implícitos y explícitos que me ayudan a entender, que me ayudan a comprender. ¿Y por qué no un poco de accumbens? O sea, vamos a fomentar la producción de dopamina intentando encontrar actividades entretenidas, no vamos a estar dándole vueltas constantemente a lo mismo. Bueno, pues ya vendrá. O sea, ya llamaré dentro de un rato, ya revisaré el WhatsApp, ¿no? Incluso con humor. Cuanto más se activa el accumbens, menos se activa la amígdala. Eso es interesante, a veces, para controlar esas activaciones. Tenemos que hacer entrar en juego a nuestro córtex prefrontal, intentando evitar atribuciones erróneas. Es decir, tengo que pensar que le pueden haber ocurrido otras cosas. Es decir, tengo que utilizar mi córtex prefrontal para intentar buscar datos que me compensen las cosas tan terribles que estoy. Tengo que pensar en cómo es su cerebro, cómo es el cerebro de un adolescente y cómo es el cerebro en concreto de mi adolescente, qué cosas le pasan, ¿no? Por ejemplo, el de los chicos y chicas que han sufrido maltrato en la infancia y que durante la pubertad y la adolescencia experimentan una auténtica revolución. Tengo que facilitar la resonancia intercorporal, aproximándome a él de una manera adecuada. El tono de voz tengo que cuidarlo también, la expresión facial tiene que ser relajada. Oye, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿qué te ha ocurrido? Estábamos preocupados por ti, ¿no? Muy diferente esa aproximación que otras aproximaciones, porque va a producir resonancias en él distintas a las otras. Claro, solo así vamos a poder liberar su hemisferio derecho, rebajar la activación del sistema límbico y permitir que su hemisferio izquierdo construya un relato de lo ocurrido que me ayude a mí a entenderle, que aplaque al mismo tiempo mi sistema límbico y que me permita a mí construir una narrativa con él o co-construir una narrativa con él que nos ayude a salvar esa situación. Y como ya se ha acabado el tiempo, las conclusiones yo creo que han quedado más o menos claras. Que el objetivo de la relación de apego es conseguir construir niños, niñas, adolescentes, ayudar a niños, niñas y adolescentes a construir sistemas nerviosos máximamente integrados, que la adolescencia es una segunda oportunidad maravillosa para intentar arreglar lo que no se pudo arreglar, porque a veces no se llega a tiempo de proteger a los niños que sufren maltrato durante ese periodo tan crucial que es el primer año o los 2 primeros años, pero la adolescencia está ahí para ayudarnos, que las relaciones interpersonales son la herramienta, la mejor herramienta para conseguirlo y que para eso tenemos que mantener un sistema nervioso integrado, tener en cuenta nuestras propias historias de apego, cómo se construyó nuestro cerebro y tratar de regular bien nuestras emociones para dejar un espacio a las emociones del otro. Y muchas gracias a todos y recordad que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ahora vamos a dejar 10 minutos para que podáis hacer preguntas, levantar la mano y se acercará una persona con un micrófono. ¿Todo claro o todo oscuro? Allí hay una. Hola, buenas. Entonces sería interesante que los adolescentes se separasen de sus familias para que pudiesen expandir ese cerebro. Vale, más bien lo contrario. O sea, lo que necesitan los adolescentes es retomar otra vez la conexión, retomar otra vez la presencia con personas que les sigan ayudando y les guíen y ayuden a través de la interacción a modificar el crecimiento de su cerebro de una manera adecuada para que consigan un estado máximamente integrado. Claro, el apego en el adolescente no va a ser el mismo que el apego en el niño. O sea, no se trata de retomar ese vínculo, esa presencia, esa conexión del mismo modo que se tenía con un niño, un
un bebé, con un niño de 2 años o con un niño de 3 años. Es distinto, pero deben sentir nuestra presencia, deben sentir nuestro acompañamiento, deben sentir que les tenemos en nuestra mente, que les tenemos en nuestro corazón. O sea, muchas veces basta con eso, basta con saber que estás ahí. Daniel Siegel, en el libro Tormenta Cerebral, que recomiendo claramente para guiar en el proceso de entender al adolescente y de saber cómo actuar con él, lo que habla es de que el apego durante la adolescencia tiene que ser un puerto seguro y una pista de despegue. Es decir, el puerto seguro en el sentido de que es el lugar al que el adolescente siempre puede regresar para reponer fuerzas, para repostar combustible, para pasarlo bien, igual, por los bares del puerto, para luego volver otra vez a salir a navegar, para emprender otra singladura, o una pista de despegue también, es decir, tenemos que proporcionar el terreno que le ayude a hacer su rodaje y a despegar finalmente. Es decir, servir como puerto seguro, servir como pista de despegue, estar ahí como eso, pero mantener siempre esa presencia y ese deseo de conexión. O sea, lo que necesitan los adolescentes, claro, a veces se piensa, no, pero lo que tiene que hacer es estar con los amigos, lo que tiene que hacer es, pues, es ser libre, no, hijo, vete, bueno, tú. No, lo que necesitan es justamente lo contrario, y lo necesitan a veces más que los niños de 7 años o de 8 años, por el estado en el que está su cerebro. O sea, muchas veces los niños de 7 y 8 años no necesitan tanto a sus papás y a sus mamás como una chica de 14 o un chico de 13 o de 16. Y vuelven a necesitarlos porque su cerebro ha entrado otra vez en un estado de desnivel, de descompensación, en un estado de amenazas de desintegración. Hola, buenos días. A ver, dices que el adolescente necesita más el apego ahora en la adolescencia y sin embargo, bueno, yo tengo un hijo adolescente, ¿por qué empieza a meterse en su cuarto con la puerta cerrada? O cuando le vas a buscar al colegio o a la academia te dice que le esperes no en la puerta, sino a 50 metros. No sé si os ha pasado. Claro, precisamente porque su cerebro, aunque en cierto sentido se parezca al cerebro del bebé, es diferente. Ha empezado a desarrollar ya sus propios intereses, ha empezado a... también se ha visto que el cerebro del adolescente es mucho más sensible a las interacciones con sus iguales que a las interacciones con sus padres. Es decir, los cambios cerebrales que no se agotan en lo que he descrito. Hay muchos cambios cerebrales que explican justamente esa conducta de alejarse un poco de los padres, de ser más celosos de su intimidad, de acercarse más a sus iguales, pero por eso es por lo que el apego tiene que ser distinto. O sea, no hay que empeñarse en que hable, en que te cuente, en que esté, en que... Lo que hay que hacer muchas veces, bueno, cuando hay que hablar, pero lo que hay que hacer muchas veces es mostrar esa posibilidad, esa disposición, esa presencia. Es decir, que él sepa que tú lo tienes en tu corazón, lo tienes en tu cabeza. Y si él no quiere hablar contigo por la razón que sea, pues porque en ese momento ha pasado algo que no quiere comentar, no pasa nada. Pero bueno, ¿te pasa algo? ¿Quieres que hablemos? ¿Te puedo hacer algo? ¿Quieres que...? Bueno, pues esas cosas sí se pueden hacer. Es decir, el apego no es estar permanentemente al lado, ni tampoco es necesariamente que te cuente todo lo que le pasa. El apego es más bien esa presencia constante en la que tú le haces sentir que estás interesado en lo que siente y que además estás dispuesto a actuar de una manera congruente con lo que siente. Eso es el apego. Sea lo que siente, respetando su privacidad, respetando su intimidad, pero mostrándole siempre que ahí estás. No interpretar esa... Porque muchas veces interpretamos esas conductas como un deseo de desconexión o un deseo de ruptura o de alejamiento, y no es así, ¿no? Sencillamente, pues, es la necesidad de tener un tiempo para estar consigo mismos, ¿no? Pero nunca desconectar. Los adolescentes, de hecho, se ponen muy furiosos cuando utilizamos tácticas como el tiempo muerto, por ejemplo. A veces se ponen muy furiosos y te persiguen, porque en realidad no quieren que les dejes. O sea, muchas veces el hecho de que digas, bueno, vete a tu cuarto y ya, o bueno, ya me voy, y eso les agobia un montón, porque necesitan desesperadamente sentirse conectados.
Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia, ha sido excelente. Gracias. Y nada, tenía una pregunta. Me gustaría saber si las nuevas redes sociales, como Instagram, TikTok, etcétera, tienen alguna influencia en esas redes neurocerebrales que has comentado o en el desarrollo natural del cerebro en sí. Gracias, muy buena pregunta. Los estudios neurobiológicos lo que nos dicen es que una interacción virtual es prácticamente equivalente a una interacción real. Es decir, desde el punto de vista del funcionamiento cerebral. Claro, esto nos tiene que llevar a pensar que si nos desconectamos de los adolescentes, ellos van a buscar modelos. Van a buscar, porque claro, necesitan reconectar, necesitan apegarse, necesitan tener alguien que les ayude a ordenar ese mare magnum por el que están atravesando. Y claro, si no tienen adultos, adultas disponibles que ejerzan como influencia o que ejerzan como modelo, los buscan. Y los buscan a veces donde no deben. Los buscan porque es una necesidad, es un imperativo biológico. En la primera diapositiva que hablo del apego, o sea, lo que he intentado transmitiros en la primera parte es que el apego no es una cuestión de elección, ¿no? No es una cuestión que, bueno, yo me puedo apegar o no. No, no. Es que el apego es una necesidad biológica para el neurodesarrollo. Con lo cual, los adolescentes van a buscar apegarse al modo adolescente. Y si no disponen de figuras de apego, pues las buscan. Las pueden encontrar en educadores, en educadoras, las pueden encontrar en terapeutas, las pueden encontrar en maestros, en maestras, pero a veces las encuentran en la red, porque el efecto que les hace, desde el punto de vista neurobiológico, es equivalente al que les hace una interacción real. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, ahora vamos a dar paso al descanso hasta las 12 menos cuarto. Podréis tomar un café fuera o un té o lo que queráis. Y luego rogamos puntualidad para venir luego. Y Rafa, muchísimas gracias, que es un placer. Gracias. You stand again and try, and then you walk